Bien, regresamos con Maite Vizcarra, gerente del Centro de Innovación de IPADE, para hablar sobre la gestión de la innovación. Maite, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bien, bueno, está de moda hablar de la innovación en el Perú. Para ser un país que está tan alejado de la frontera tecnológica, cuéntanos un poco cuáles son los potenciales de Perú para poder realmente innovar. Bueno, justo estábamos comentando hace poco, recientemente se ha hecho público los resultados de la primera encuesta nacional de innovación, que si bien es cierto está vinculado con un sector en particular que es el de manufactura, ha revelado algunas cifras interesantes. Para empezar, que las empresas en el Perú en efecto consideran que innovan. Y digo consideran porque aquí viene la discusión acerca de si lo que hacen en verdad es innovación. Pero estas empresas que han sido sometidas a la encuesta consideran que innovan. Entonces el porcentaje es alto porque está más allá del 50%. Sin embargo, lo que estas empresas hacen para considerar que innovan no tiene mucho que ver con el desarrollo de capacidades, considerando la innovación, como hoy día se conoce internacionalmente, como un proceso. Si en la década de los 80 o los 70 las empresas hablaban de procesos de calidad, porque lo que tú buscabas de alguna manera era encontrar ámbitos de eficiencia, llegar a tu frontera operacional a través de la calidad estandarizando. Hoy día lo que se hace es hablar de procesos de gestión de innovación. Entonces, si hablamos de gestión de innovación, tiene que haber detrás un proceso que se mide, que se puede controlar, que se puede transmitir, etcétera. Entonces, el enfoque que hay hoy día de las empresas no es de un proceso, sino de situaciones aisladas que pueden ir desde comprar maquinaria hasta, por ejemplo, cambiar algún formato de un empaque, o por último, simplemente haber logrado que una empresa gane un concurso determinado, un fondo público. Para tener claro, ¿cuál es la definición de innovación? Para que nos quede claros a todos cuando hablamos de innovar, ¿a qué nos referimos? Aquí también no hay mucha ciencia, ya hay instituciones internacionales que han definido la innovación. Se reconoce que, por ejemplo, la OECD, a través del Manual de Oslo, define la innovación como un proceso de mejora de un producto, de un proceso o de un servicio. Y cuando hablamos incluso de procesos, están también vinculados procesos de comercialización, con la característica de que estas mejoras tienen que ser sostenibles en el tiempo y dan como resultado un nuevo enfoque, producto o nicho de mercado. Entonces tiene que haber de todas formas... No necesariamente es una novedad en cuanto al diseño, puede ser una mejora sencillamente. Exacto, o incluso una adaptación. Pero entonces la innovación se abre pues para casi cualquier cosa. Se abre, y es que en efecto puede llegar a ser una suerte de distintos elementos, siempre y cuando sea sostenida en el tiempo y le permita a la empresa, como decimos, generar un nuevo mercado, un nuevo producto, un nuevo proceso de manera continua, constante. De hecho, se considera que las empresas que en verdad innovan lo hacen a partir de un año, entre 1 a 2 años o hasta 3. No hay innovaciones de 6 meses porque evidentemente eso es novedad, pero como proceso continuo tiene que ir en ese lapso de tiempo, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, que es lo que plantea el Manual de Oslo, además nosotros hemos considerado lo que se plantea en algunos modelos interesantes que han considerado la innovación como un elemento para transformar el proceso productivo. Y aquí lo que se hace es plantear la innovación como un proceso constante, ¿no? ¿Esto qué implica? Que la empresa, por ejemplo, tiene herramientas para innovar, ha desarrollado un sistema integral de innovación, tiene personas dedicadas a llevar a cabo esta labor, como por ejemplo vigilancia tecnológica, ¿no? Hoy día las empresas no se dedican a hacer vigilancia tecnológica, que implica, por ejemplo, cuál es la tecnología puntera en mi cadena productiva o en mi sector. Ni siquiera se van, por ejemplo, a desarrollar visitas a misiones técnicas y de alguna manera poder adaptar, mucho menos la transferencia tecnológica. Entonces, lo triste de esta encuesta, los resultados que, volviendo a la encuesta, que arrojan, es que no se están desarrollando capacidades para que en las empresas la innovación se convierta en algo constante y que se quede para siempre, ¿no? El porcentaje de inversión de las empresas en, por ejemplo, el desarrollo de capacidades es de 0. Contra un 70% que implica comprar maquinaria. O sea, la encuesta considera que comprar maquinaria puede ser considerado como innovación, lo que evidentemente es hasta cierto punto engañoso. Mejora, ¿no? La productividad, pero no tiene nada que ver con crear un nuevo producto para el mercado o desarrollar. Por supuesto. Ahora, algo que me gustaría conversar es el ambiente donde se fecunda, donde se explota la innovación. Uno mira los países que innovan, Suiza, o los nórdicos, los ¿no? nórdicos que están en la vanguardia de la innovación, y ellos tienen un clima de inversión que es apropiado para no solamente asumir riesgos, sino beneficiarse de las rentas de los mismos.
tienen una calidad institucional insuperable y tienen una dotación de capital humano que es extraordinaria, fuera de infraestructura y otras variables. En el Perú carecemos de todas estas variables y por lejos, ¿no? Nuestro capital humano está pésimamente mal educado, solo lo vemos todos los días. No tenemos instituciones que defiendan los derechos de propiedad, que promuevan, y nuestro ambiente de negocios, si bien tenemos estabilidad económica, estamos con una serie de regulaciones ya casi absurdas, ¿no? En este ambiente, ¿cómo innovar? Bueno, lo primero que hay que hacer es reconocer lo que tú has mencionado, que la innovación requiere una suerte de ecosistema, se llama así. En teoría incluso se habla de la famosa triple hélice, ¿no? Que está vinculando al ámbito académico, o sea, a las universidades, que vincula por otro lado a las empresas y finalmente al Estado. Sin estos tres actores trabajando en una suerte de hélice que da vueltas y que tiene motor, tiene energía, no hay un ecosistema innovador. Entonces, lo que tenemos hoy día probablemente es una serie de instituciones públicas que están empezando a promover inversión. Básicamente tenemos fondos públicos, está el FINCID y el FIDECOM. Tenemos algunas universidades que están partiendo de generar básicamente diplomados y maestrías, pero con un enfoque muy académico todavía o muy teórico. La innovación es un proceso que se gestiona, no que se teoriza ni es retórica. Y finalmente empresas que están pensando que es importante innovar, pero que no están haciendo en verdad cosas como para que tenga sostenibilidad. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que integrar a estos tres agentes de manera adecuada y coordinada. Y en esta lógica lo que se suele hacer en países que han desarrollado innovación como un sistema es generar entidades bisagra. Entre estas tres hélices tienen que haber entidades de bisagra, como por ejemplo los centros de innovación. Y aquí vamos a decir lo que está haciendo IPAE, ¿no? IPAE desde ya cerca de 8 meses ha propuesto tener un centro de innovación que represento y que trata o está tratando de acercar a estos tres agentes para que de alguna manera trabajen de manera coordinada. Lo primero que consideramos nosotros es que es necesario empezar a hablar de innovación, de gestión de la innovación y de dotar de herramientas para que la gente pueda llevar a cabo estos procesos de manera propia. Nosotros hemos hace poco planteado una serie de instrumentos que hemos puesto a disposición de las empresas en un programa que se llama Foros por la Innovación. Empresarios y obviamente de primer nivel de dirección o de decisión han entrado en este proceso de profesionalización, de modo que ellos mismos puedan después en sus unidades de trabajo generar estas áreas o eventualmente llevar a cabo los procesos, ¿no? ¿Han podido identificar ustedes algún clúster, algún sector específico donde los peruanos demostremos un alto nivel de innovación? Claramente, es un poco lo que la encuesta dice. Nosotros tenemos propensión a hacer innovación sobre servicios, porque obviamente es un sector que no es muy intensivo. Gastronomía, por ejemplo. Gastronomía, clarísimamente. El sector de la gastronomía tiene niveles de innovación interesantes. ¿Y hay cómo hacerle una especie de blueprint para replicarlo? Bueno, es que ahí viene el otro asunto vinculado otra vez al ecosistema. La gastronomía se queda solamente en un buen caso que hasta podría ser aislado en la medida en que no termine de generar efectos de cascada. O sea, la cadena productiva que vincula a todo ese sector todavía no se termina de beneficiar de la innovación que hoy día solamente es el servicio. Cómo presento el producto o eventualmente cómo cocino. El resto de la cadena no termina de beneficiarse. Entonces hasta ahí es interesante ver esta situación, pero probablemente no sea en sí mismo un clúster innovador. La manufactura es un sector interesante que también hemos podido ver en esta encuesta, pero también otra vez tiene metal mecánico también, pero tiene este problema de que solamente es uno de los enlaces que está innovando y el resto de elementos no se beneficia. Por un tema adicional, ya que hay un tema que también queremos introducir, hoy día se reconoce que la innovación se tiene que hacer de manera coordinada entre los distintos agentes de una cadena, lo que se conoce como innovación abierta. Entonces, si por ejemplo existe una empresa grande, de buenas dimensiones, nosotros hablamos de las tractoras, es muy interesante que esta empresa de buenas dimensiones o de escala innove de manera conjunta con sus proveedores, en lo que se llama innovación abierta, o lo puede hacer con otro tipo de socios. De modo que los efectos de la innovación de alguna manera puedan replicarse y se genere ese efecto de red o de cascada que estamos buscando. No basta con que una empresa grande innove por sí sola. Si eso no cae, y eso también lo recoge la encuesta, que las innovaciones de las empresas que están innovando no termine de beneficiar al resto de miembros o agentes de la cadena, no tiene mucho sentido, ¿no? Y lo ideal sería identificar cómo se ha generado ese proceso de innovación para poder ver cómo se traslada a otros jugadores, tanto de la industria como de industria general. Te agradezco muchísimo, Maite, por tu visita, muy interesante. Gracias. Bien. Vamos a una pausa, regresamos.